Bien, Joel, sí. ABS es el valor absoluto. Fátima, vos también te estaba preguntando eso. Y Sí, ahí ya lo Franco, vimos ya. ¿no tenés inicializado todas las variables? ¿Alguien pudo terminar? No se puede complicar tanto esto, ¿o sí? ¿Sí puede ser? ¿A quién la anduvo? El mío funciona, el de la potencia, con signo y todo, pero le metes una letra y se rompe. No, ¿Está porque bien? incluso si yo pregunto a ese valor que ingresa, pregunto is number, eh, ahí se rompe, entonces no sé cómo, No, o sea, no. Eso lo. A ver, quiero a ver, convertirlo y eso no. ya lo Sí, habíamos hablado la vuelta anterior, ¿sí? Habíamos visto que si ingresábamos letras o elementos que no eran dígitos, teníamos problemas con la interpretación, ¿sí? Más allá de que en algunos casos por ahí nos tomaba la primera parte del número. Más allá de eso, estábamos ante una situación de error, que no lo estábamos tratando. Si lo quieren tratar, tienen que leer el string y verificar que cada elemento sea un dígito. Si hay un elemento que no es un dígito, volver a leer, ¿sí? O sea, tiene que hacer una validación. Si pasan esta validación, recién le envía el mensaje as number. ¿Sí? o sea, la pregunta sería is digit, es un dígito, ese sería el método a usar cuando ingresa, porque lo que ingresa es un No, no, string. no, 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 no. Si cada carácter es un dígito. Ah, porque yo estoy haciendo la lectura desde el que se ingrese el valor. Profe, Entonces, tendríamos que entonces agarrar lo que ingresa y recorrer carácter a carácter preguntando si Exacto, es un pero dígito. ojo, que no es lo que le estoy pidiendo, ¿sí? No es lo que le estoy Sí, pidiendo. eso es para hacer un poco más robusto el código. Después no. Exacto, exacto, exacto. Porque si no, por ahí no, nos distraemos con un tema que no, y no es el algoritmo principal, ¿sí? Por eso bueno, estamos ahí viendo. tiro la solución a ver si es, profe. ¿No? ¿Anduvo o no anduvo, Víctor? Sí, anduvo, yo le metí con signo, le metí signo a la base y me tiró, Ok. por ejemplo, Esta es la 2 potencia, n pero esa es la potencia, pero estábamos haciendo multiplicación y división. Y sin integer sirve también, ¿eh? Ahí alguien está También, preguntando. también había hecho la multiplicación y la división. Ah, buenísimo. ¿Anduvo? Sí, sí, probé ingresando y anduvo. A ver, pasame la multiplicación. Ok, Bien. A ver. Víctor,
Ahí copié lo que nos pasaste. Comentanos un poco el código. Sí, bueno, las primeras dos líneas le pido al usuario que ingrese el primer operador y después el segundo operador de ¿Qué la está multiplicación. resolviendo? Multiplicación, división. Ahí está resolviendo multiplicación a partir de sumas sucesivas. Ok. ¿Qué Una vez que significa cada ingrese variable? sí. OP1 sería el primer operador, el primer operando, el primer producto de la. Creo que se llama. Producto se llama en cada término de la multiplicación, si no me equivoco. Y OP2 sería el segundo. ¿Sí? Lo que hace la tercera línea o la cuarta línea sería el OP1 as number, estoy convirtiendo el valor que se ingresa, que es una string, a un número. Y lo guardo. Lo mismo hace con OP2. Inicializo I, que es el que me controla la cantidad de veces que tengo que sumar el número. Sería en este caso el segundo operador, estoy sumando. ¿Sí? Y pregunta, mientras esa I sea menor al operador 1, que es la cantidad de veces que hay que sumar, mientras eso sea verdadero, voy sumando el segundo operador. Y Está al bien. final muestra la salida. O sea, esto se daba perfectamente para un to-do, algo así. También, a ver. Sí, también yo usé la I. Sí, podría ser el to-do. Bien, en este caso no estás tratando los signos. El de los signos controlé con el de la potencia, pero que la verdad que este no controlé el signo. Pero la potencia sí me anduvo. Y usé la misma estructura, parece. Sí, la misma estructura. Bueno, pero son situaciones diferentes, ¿sí? Porque dice que si meto el signo acá se rompe. Y probalo. A ver, lo voy a. Fíjate esto, por ejemplo. A ver, si hago acá. Si hago esto, por ejemplo, cancelo. Me pide el segundo operador y no tiene el primero. ¿Sí? Bien, bien. ¿Qué pasó ahí? Le faltó preguntar if nil. Exacto. No se ingresó El primer operador. la entrada. Sí. Ahí tenemos que validar eso. Bien. ¿Alguien hizo este tratamiento con signos? ¿Alguien resolvió con signos? Silencio. Nadie. Fátima. ¿Estaba medio feo? Bueno. A ver, ¿cómo podemos? A ver. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andás? Buenas. Estoy mirando bastante de que no están haciendo las validaciones, chicos. Que prácticamente casi de la segunda clase ya empezó, no, tercera clase de práctica, se jodió bastante con ese aspecto. ¿Sí?
No, o sea, si bien por ahí el profe se puede ya centrar en el núcleo de la solución, da por sentado que las validaciones mínimas se deberían hacer arriba, ¿no? Y se descuenta a punto, digamos. Fíjense la situación que pasó hoy. El profe no podía entender, o yo no podía entender, qué es lo que estaba ingresando. Primero, qué operación era, y el primer operador qué es. Porque yo, por ejemplo, en una multiplicación o una división, el divisor o el dividendo me altera un poco la estructura seguramente, digamos, si ingreso uno antes o ingreso el otro después. Esas cositas, digamos, que por ahí hay que pulirla un poquito más, digamos. Las Exacto. validaciones esas de controles por nil y demás, digamos, deberían estar. Y bueno, en este caso, fíjense, digamos, la persona tranquilamente le puede haber puesto una letra y no un número. Fíjense en el ejercicio que habían compartido hace un ratito, ya le hacían automáticamente una conversión a número, digamos, ¿sí? Eso, por ejemplo, no tienen una validación ahí, digamos. En esos detalles que parecen muy tontos, pero ya que se usa un tipo de estructura esa dinámica para el ingreso de datos, usted tiene que contemplar eso, digamos. Sí, sí. Bien. A ver, ahí me pasaron varios. A ver, ¿cómo lo podemos hacer entre todos? ¿Me ayudan entre todos? Profe, Hagamos, sí, hagamos ¿podría, el de la división. podría, podría explicar después cómo se hacen las validaciones esas? Si no es mucho. Que está hablando Validación. sobre cuando se ingresa el Ah, sí, valor, sí, cómo sí. validar si es Víctor, nil y si es una letra. justamente era tu caso, ¿no es cierto? Sí, sí. Se ve que me perdí la clase o algo que no me estoy acordando. Bueno, bueno. A ver, tenemos dividendo y divisor, ¿sí? Y el cociente, que es el resultado de esto, ¿no es cierto? Bien. A ver, ¿cómo hacemos la lectura del dividendo? ¿Cómo era? Hagamos en conjunto, ¿sí? Enciendan los micrófonos y me van tirando. Yo le voy preguntando. We manager default request, ingrese dividendo. ¿Sí? Dividendo if nil, 2 puntos, y ponemos la salida con nil. Bien. Acá Profe, estaría sucediendo, sí. en la primera asignación no se puede poner entre paréntesis todo y al lado poner as integer Acá. para ahorrarte un problema, ¿o no? No, justamente ese tiene el problema que le estaba resaltando a Federico. Si por ejemplo acá pones as integer, ¿no? Nos ingresa Sí. una letra, explota. Exacto. Ah, ok. Ponele, más que ingresar una letra, porque en realidad no estoy verificando que haya letra, le decía que había que validar cada uno Claro, de se los aprieta dígitos. escape nomás sin ingresar nada, también Exacto. va. Era muy Ajá. grosso eso, ¿sí? Sí, entiendo. Acá, y ahí tenemos un error porque el asinteger se le envió a nil. No tenemos el string que esperaba, ¿sí? Ujú. Y eso es lo que tratamos de evitar justamente. Le quitamos de acá y validamos el dividendo entonces, ¿sí? Si if nil, en el caso, epa, en el caso que sea nil, no tenemos el elemento para procesar y directamente salimos con un nil, ¿sí? Algo parecido sucede con el divisor, ponele. ¿Sí? Bien, lo transformamos a números ahora.
¿Con qué? As number o as integer, ¿no es cierto? Uno de los dos. ¿Sí? ¿Está bien ahí? ¿Chicos? Sí, sí. Bien. Entramos a hacer la división. Básicamente teníamos una condición ahí, ¿no es cierto? Que el dividendo debe ser mayor o igual al divisor y vamos contando la cantidad de resta que vamos haciendo ahí, ¿no es cierto? Dividendo entonces, ¿sí? Debe ser mayor que el divisor, ¿sí? Mientras esto sea verdadero, vamos a contabilizar la cantidad de veces que hacemos esta resta, ¿sí? Bien. ¿Con qué contabilizamos? Con cociente. Cociente le asigno cociente más 1. Pero ¿qué pasa? Cociente no está inicializado. ¿Sí? Cociente partimos de 0. Ok. Bien. ¿Qué más falta? Incrementar el contador, o no sé, hasta ir decrementando nuestro dividendo. Hay que actualizar el dividendo. Hemos hecho, contabilizamos que hicimos una resta, entonces decimos dividendo, ¿sí? Le restamos a divisor. ¿Sí? Bien, el resultado de esto es cociente. Bien, para divisiones enteras, obviamente, y que se pueda dividir. Acá estamos trabajando solamente con valores positivos, diríamos, ¿no? 6 dividido 3, 2. Bien. Los signos, ¿cómo lo trabajaron? O sea, si esto funciona para enteros positivos, lo que podríamos hacer ahí es pasar justamente, llevar este problema, independientemente del signo que tenga, llevarlo a positivos a ambos, ¿sí? Previamente resolviendo el tema de los signos para ver cuál sería el signo del resultado. Pasamos en valor absoluto a positivo dividendo divisor, lo resolvemos y al final aplicamos el signo que corresponde, haciendo la corrección. ¿Sí? Podríamos decir, digamos, en el caso de que sea positivo lo dejamos tal cual y en el caso de que sea negativo lo corregimos. Y para eso vamos a utilizar una bandera entonces. Es negativo. ¿Sí? Y vamos a determinar si es negativo de acuerdo a si son diferentes los signos. Si son iguales los signos, esto va a ser Positivo. positivo. A ver, entonces, hagamos lo siguiente. A ver. Les propongo un OR exclusivo, ¿sí? Supónganse que tenemos A y B. Comenzamos con valores positivos, ¿sí? En ambos casos. Podría decir, si A menor a 0, o sea, si es negativo. Yo hice así, pero exclusivo. no hice el de la división, hice el de la multiplicación. Así controlé todos los signos con un XOR. Buenísima. Porque si no, hay que utilizar con condicionales, pero se hace un poquito más largo.
¿sí? Diríamos acá, a ver, a ver, ¿cómo trabajaba el XOR? Cuando eran distintos, daba Cuando 1. dos entradas Daba verdadero. distinto Daba da verdadero uno cuando eran verdadero. diferentes. Exacto. Y cuando son iguales, daría falso. Esto significa que si esto es verdadero y esto es verdadero, daría falso. Si esto es falso y esto es falso, daría falso. ¿Sí? Y esto en referencia a 0, si es menor a 0. O sea que acá tengo que ambos son 1. En ambos casos son falsos, por lo tanto, el resultado que sería falso, porque son iguales, ¿no es cierto? ¿Algo así? Exacto. Lo mismo sucedería con el caso de que ambos fueran negativos. Ambos son negativos, los mismos valores de verdad para ambos operadores, por lo tanto también falso. Si uno solo de ellos difiere, uno solo es negativo, verdadero. ¿Sí? Tenemos el primer caso, donde el primero es positivo y el segundo negativo, y ahora probamos el primero negativo y el segundo positivo. ¿Sí? Bien, nos queda claro entonces el funcionamiento de esto. Diríamos que esto nos marcaría verdadero si deba ser negativo. Es exactamente lo que estamos buscando para nuestra bandera. Nuestra bandera, que se llama negativo, ¿sí? Antes de pasar de perder el signo con el valor absoluto, vamos a decir, ¿es negativo si el dividendo es menor a 0 o exclusivo, o exclusivo, divisor menor a 0? ¿Sí? Bien, y ahora sí podemos pasar tranquilamente a positivo ambos elementos. Dividendo, le asigno el contenido anterior a veces. Y divisor, le asigno divisor a veces. ¿Sí? Bien. Al finalizar diríamos, ¿sí? Si es negativo, o mejor dicho, si negativo es verdadero, si la bandera se encendió, ¿sí? Entonces, el resultado es cociente, de la misma manera que el anterior, ¿no? Pero con el signo cambiado. ¿Cómo cambio el signo? Multiplicando Multiplicamos por uno. menos 1. ¿Sí? ¿No había un mensaje? El negate puede ser, profe. A ver. Exacto. Sí, señor. Muy bien. Entonces sí. Si es negativo, voy a devolver, estoy saliendo desde allí con cociente negado. Muy bien. No le pongo un if false porque estoy saliendo. No llegaría nunca acá. ¿Sí? Probemos a ver si funciona. Hoy funcionó con 6 y 2. Veamos si se mantiene. El resultado es 3. ¿Sí? Ahora, si es menos 6, ¿sí? Dividido menos 2, el resultado debería ser lo mismo. 3 positivo, ¿no es cierto? 3 positivo. Bien. Profe, Sí. ¿y si le pones 2 y después 6? Estamos Porque la haciendo condición del mientras divisiones enteras. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 dividido 6? 0. 1. ¿Eh? Dos números con coma. Decimal. 6, 2 dividido 6. 0. Vale. Estamos haciendo Claro. división entera. Claro, claro.
¿Está? Esto sería 0, bien. Nos quedamos en las variaciones con los negativos, ¿no es cierto? Decíamos entonces menos 6 con un 2 positivo. Debería dar menos 3. 3. Ok. Y la última sería 6 positivo, menos 2, menos 3. ¿Está? Bien. Ok. Esto por ahí puede haber simplificado bastante. Probablemente ustedes lo resolvieron de otra forma que no va a estar mal, sino simplemente son más condiciones, ¿no? Este OR exclusivo viene justo como anillo al dedo, digamos, en este problema. Bien. Ok. Profe, Sí. ¿por qué puede ser que me dé error estando bien? Estando bien te da error, imposible. A ver, pasarnos ahí por privado. Mientras tanto, les paso al siguiente ejercicio. ¿Sí? Vamos a este último. Realizar un algoritmo, eso lo saqué así, tal cual como estaba escrito en la guía. No suelo escribir así. Realizar un algoritmo que lea una serie de números reales y verifique si están ordenados ascendentemente o no. Más allá que sean reales, ¿no? Números, básicamente. Números. Pueden aparecer 2, 3, 4, 5, una serie de números no específicos, digamos. O sea, en algún momento te van leyendo y en algún momento dejan de ingresar. ¿Sí? Podría ser algo así como, en la medida que voy introduciendo un número, ¿sí? Y es diferente de nil, sigue solicitando el siguiente número. ¿Sí? Cuando ingreso a nil, salgo. ¿Está? Bien. Lo que tienen que indicar ahí es si está ordenado de manera ascendente o no. ¿Se entiende el problema? Sí, profe. Bien, bien. Se escucha bajito ahí. Que sí que se entendió. Ok, ok. Bueno. Tiene los últimos minutos como para resolverlo. Nos quedan como 13 minutos más o menos. ¿Se animan? Sí. Perfecto, perfecto. Dale.
Franco, ¿estás ahí? Franco. Profe, ¿qué pasó? Franco, ahí lo que me enviaste, acuérdate, ya te había comentado en el primer Sí. caso, que te faltaba inicializar. El de la multiplicación, perdón, el de la El que división. enviaste, el que enviaste. ¿Sí? Enviaste 2 veces lo mismo. Ah, sí, pero andaba, funcionaba. Creo que funcionaba. A mí Faltaba inicializar. uno que hace yo ¿Sí? temprano, cuando estábamos con lo de los No, strings. de este que enviaste a Pero las el de la 13 y a división las funcionaba. 29. Ahí voy, ahí voy. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo mismo que el list number ese no va, Ok, por lo que habíamos comentado. ok. ¿Sí? Pero, Eso tiene que tratar a nivel de dígito. Por eso no estábamos haciendo esa validación. claro, entiendo. Entiendo. Gracias. Tomás, ¿a qué te referís con cómo controlar que ingrese NIL? Ah, sí. Bueno, lo que decíamos era que teníamos una cantidad no especificada de antemano, cuántos elementos íbamos a ingresar, cuántos números íbamos a ingresar. Esto podía ser 3 números, 5 números, 10 números, ¿sí? O sea que lo que le estaba pidiendo era que permitan el ingreso mediante la lectura por teclado, ¿sí? Y que el usuario pueda continuar ingresando lo que quiera hasta que presiona, hasta que cancela el ingreso. Y por lo tanto eso devuelve NIL. Fíjese ahí, profe, yo lo acabo de mandar al chat, quiero saber si ahí está bien. Bueno, en el mensaje tendría que poner o escape para finalizar. Dale. Pero ahí armé la cadena de esa forma, digamos, no sé Bueno, qué el tal. mensaje específico que tenemos para compararlo con NIL es isNIL, ¿sí? Fíjate si lo puedes transformar a isNIL. Bueno, ¿Está? Bien, y tendrías que una lectura al principio, ¿no es cierto? Antes del mientras, como siempre. Antes de ingresar al mientras, sí, lo tengo hacer la lectura. inicializado con n2 punto igual a vacío, digamos, y la cadena también la tengo inicializada. Mostré esa parte nomás para ver si estaba bien. Ah, ok. Yo lo pondría como primera lectura afuera antes de ingresar al mientras. ¿Sí? Te va a quedar más prolijo. Entonces vos ingresás,
solamente si tenés un número para procesar y si no ya está saliendo directamente, ¿sí? Y después, una vez que estás ahí adentro, lo procesas, ¿sí? Y antes de que finalice el mientras, volvés a leer el siguiente número, ¿sí? Ok, Es ok. la estructura clásica, digamos. La lectura, el mientras, proceso el elemento, antes de finalizar el mientras, nueva lectura, ¿sí? Bien. Esto seguramente no lo vamos a terminar para hoy, pero tráiganlo hecho para el viernes, ¿sí? Una consulta. ¿Alguno de ustedes utilizó algún arreglo? Yo estaba utilizando el arreglo, profe, pero no lo terminé. ¿Quién es yo? Perdón, ¿Joel? Diego Montiel, profe. Diego, sí, ¿por qué estabas utilizando un arreglo? Porque iba a controlar, como habíamos hecho una anterior vez, preguntar si la primera posición del arreglo, guardarla en un anterior, en una variable anterior, y luego verificar si el anterior era mayor o menor al siguiente posicionado, y cuando me encuentre con que el siguiente es menor, ya podía saltar el mensaje de que no está ordenado de forma Está ascendente. bien. A propósito, te lo pregunto porque en realidad siempre veo que utilizan bastante el arreglo para esto, ¿sí? Y voy justamente a esto. En este caso, este problema no es necesario resolverlo con un arreglo, porque no es algo que vamos a almacenarlo para algo, digamos. Simplemente tenemos una lectura, un ingreso de datos, pónganle entre comillas ingreso de datos, y tienen que determinar si está ordenado como una secuencia ascendente, digamos. ¿Sí? Bien. No es necesario almacenarlo, porque no es que ingreso una cantidad y después verifico si se encuentra en orden ascendente. En la medida que Independientemente, profe, de que sean consecutivos, digamos. claro, a ver, Que sea pero ascendente, o sea, no importa que salte de 1 a 7 y de 7 a 20, eso ya es positivo, digamos, eso ya es verdadero. exacto. No necesariamente 1, 2, 3. Puedo comparar con el anterior siempre, y si en algún momento eso se rompe, ya tengo la respuesta, ya no. Claro, yo le puse ahí interrumpiendo la ejecución que da el mensaje de que ya no es. Puede ser una opción, ¿sí? Entonces, también con una bandera, ¿no es cierto? Supongo que está ordenado. Le digo, ordenado, de manera ascendente, verdadero. Ahora, en la medida que voy leyendo, comparo con el anterior. Si no es mayor que el anterior, falso. Está bien. Pero lo mismo, Carlos, no es necesario ordenar, no es necesario mantener el estado de todos los números, porque solamente tenemos que responder a si está ordenado de manera Claro, ascendente de o no. esa forma con un espacio, perdón, también estamos usando arreglos y no es necesario utilizando solo un string nomás, ya podemos ir viendo. A eso es lo que voy, ¿sí? No es necesario mantener todos los números a la vez. Simplemente con el número actual y el anterior puedo resolverlo. ¿Está? Bien. Nos vemos el viernes entonces. Y comenzamos con este. Dale. Muy bien. Dale, chao, Profe, profe, chao, Chao, gente, chao. Hasta el cuídense. viernes. Chao, profe. Suerte. consulta Hasta luego, antes de profe. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Fede.